Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien ahí en casita. Y bueno, estamos aquí listos para la predicación de este domingo. Hace algunas semanas dijimos que aparte del virus que hoy nos está afectando, no sé si usted se acuerde de esa predicación, existe otro mucho más anterior que también afecta a toda la humanidad y se llama pecado. Ahora ya se han desarrollado vacunas para este virus en la actualidad. Y bueno, tiene algunos nombres científicos muy raros. Pero para el virus del que estamos o del que queremos hablar en esta mañana, también ya existe la vacuna. Y la vacuna se llama arrepentimiento. Y esa es la única vacuna que nos puede sanar de este virus llamado pecado. Porque Dios ha querido sanarnos de este mal desde siempre. Y es que el deseo del corazón de Dios es que todas las personas se arrepientan para alcanzar salvación. Y mire, desde el principio de su ministerio, Juan el Bautista ya predicaba acerca del arrepentimiento y quizás lo hacía en una forma un poco muy dura. Y quiero que vayamos a la palabra en esta mañana y empecemos a analizar este tema. Por favor, abra su Biblia y vamos a buscar Lucas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Lucas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Y dice así la palabra. Voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham desde estas mismas piedras. Versículo 9. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Esta mañana entonces queremos ver la naturaleza del arrepentimiento. Y hay dos cosas fundamentales que debemos mirar aquí en las palabras de Juan el Bautista, en esa predicación que él hacía. La primera cosa es que incluye un llamado general y urgente al arrepentimiento. Y en segundo lugar, Juan el Bautista se encarga de mostrar cómo debe ser ese arrepentimiento. La Escritura pone mucho énfasis en la necesidad de las personas, de las sociedades, para arrepentirse del pecado. Si alguien desea tener una comunión verdadera con Dios, una comunión completa con Dios, si las personas desean estar cerca de Dios, entonces tenemos que recurrir al arrepentimiento. Porque es bien sabido que el pecado nos separa de Dios. Dios ha tratado de enviar su palabra para que nosotros la tomemos en cuenta y podamos librarnos de ese virus del pecado, podamos acercarnos a Él y poder disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Dice la palabra también, Jesús lo mencionó: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero solamente podemos acercarnos plenamente a Dios si hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Mire, Dios ha tardado, entre comillas,
de enviar juicio a la tierra, porque claramente anhela que la gente se arrepienta. Y digo ha tardado porque dice la palabra que Dios no retarda sus promesas, y Él ha prometido regresar, y su regreso está cerca. Pero como mencionábamos, el deseo del corazón de Dios es de que todas las personas sean salvas, que vengan al conocimiento de la verdad, que se arrepientan de sus pecados y obtengan la salvación de su alma. Mire lo que dice Primera de Timoteo 2:4 acerca del deseo de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, el deseo de Dios es que todos se arrepientan para poder ser salvos. Ahora, una vez que el hombre se arrepiente, Dios espera que se viva de una manera aceptable ante sus ojos, ante los ojos de Dios, obedeciendo sus mandamientos para honra y gloria de su nombre. Romanos 5:12, en esta parte de la Escritura, el apóstol Pablo expone que la muerte pasó a todos los hombres desde la caída de Adán y Eva. Y entonces cada día se aleja más y más de Dios. Y la muerte y el pecado han dejado al hombre totalmente inhabilitado para salvarse a sí mismo. Por lo tanto, el hombre necesita de la gracia, de la misericordia y el perdón de Dios a través de un Salvador que se llama Jesucristo, y no hay otro más. Mientras la consecuencia, es decir, la presencia del pecado y la culpa, no sean solucionadas en nosotros, el hombre está perdido y está condenado al infierno por su condición. De esta manera lo expresa Juan el Bautista cuando más adelante en Lucas 3:9 dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Es decir, aquí el Juan el Evangelista, el Bautista, está expresando que necesitamos arrepentirnos, pero que también debemos de dar buenos frutos para Dios. Y hablando de frutos, es necesario que nosotros entendamos que el primer buen fruto del hombre es el arrepentimiento. Ese es el primer fruto que nosotros debemos dar cuando venimos a Dios. Y al igual que hoy, como dice en el versículo 7, muchas personas venían a Juan el Bautista porque ignoraban cómo ser salvas, ignoraban lo que tenían que hacer. Y Juan el Bautista se los dice: es necesario que se arrepientan. Eso es lo que tienen que hacer. Dios, hermanos, nos da su gracia y está dispuesto a perdonarnos. Pero algo tenemos que hacer nosotros. Dios hace su parte, Dios pone lo que a Él le toca, pero nosotros tenemos que hacer algo también. Y fíjense que la palabra ser tiene muchos significados. La palabra ser significa también ejecutar, realizar, crear, dar, producir, celebrar, mostrar, ser activo, practicar una acción. Fíjese cuántos significados para la misma palabra. Y en este caso que nos ocupa el día de hoy, el arrepentimiento es una acción, algo que se debe hacer, algo que se debe practicar, es algo que se demanda a la humanidad para ser salvos. Porque entonces lo que nos están diciendo aquí es: ustedes hagan,
causen, ejecuten, realicen, crean, den, produzcan, muestren, actívense, practiquen el arrepentimiento. Por lo tanto, un verdadero arrepentimiento es más que palabras. Porque mire, el solo decir o el solo expresar arrepentimiento no implica estar activo o producir frutos dignos de Dios, acciones dignas para el Señor. Muchas veces creemos que decir me arrepiento de mis pecados, automáticamente estoy agradando el corazón de Dios. Y en parte es verdad, pero una cosa también nos está pidiendo, que demos frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que se note que verdaderamente estamos arrepentidos, que no nada más fue una expresión momentánea, una emoción, sino que realmente hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Porque mire, arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de dirección. Cambio de dirección, es decir, si yo voy caminando en el pecado, tengo que convertir mi corazón a Cristo, arrepentirme de mis pecados y cambiar de dirección. Dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Pero también arrepentimiento implica el verbo poieo, que quiere decir hacer. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Porque mire, es imposible decir que alguien se ha arrepentido mientras sus acciones, sus actitudes, es decir, sus frutos, no demuestren que hay un cambio de dirección. Entonces, si alguien dice me he arrepentido pero no cambia, sus palabras no son más que eso, palabras, vana religión, y la fe de esa persona también es vana. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso el arrepentimiento implica hacer, implica confesión, implica cambio de mente, implica cambio de dirección y sobre todo dar frutos. Implica un esfuerzo que produzca frutos. Por eso en Mateo 3:8 Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De esa manera entonces el Bautista explica cómo se muestra el verdadero arrepentimiento en las personas. Dice que la conversión es igual a dar buenos frutos. De tal manera que podemos decir entonces que el arrepentimiento es un requisito para poder tener comunión con Dios. Acompáñeme a la palabra en Segunda de Reyes 17:3. Mire lo que dice. Segunda de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué dice Dios? Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Cambia tu dirección, conviértete, vuelve de tus malos caminos y haz lo bueno delante de mí, dice el Señor. También el Salmo 34:14 nos recomienda esto. Dice, apártate del mal y haz el bien. Apártate de lo malo
cambia de dirección y haz lo bueno. Y todavía añade, busca la paz y síguela. Isaías 55:7 también habla acerca de esto. Mire, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepiéntete, cambia de dirección, vuélvete de lo malo a lo bueno y comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando andábamos en el pecado dábamos mucho fruto, demasiado. Las arcas del diablo estaban llenas de los frutos de pecado. Tenemos que estar de la misma manera delante de Dios, con un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, dando buenos frutos para llenar las arcas de Dios, para llenar todo en el Señor y darle la gloria a Dios por nuestra salvación. Así pues, entonces el arrepentimiento involucra alejarse del pecado. Se dice fácil, ¿verdad? Pero es algo tan complicado para el ser humano, tan difícil de decidir cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero cuando tenemos la ayuda de Dios, para Dios no hay nada imposible. Así es que todavía tenemos oportunidad, los que estamos pecando o los que hemos pecado o los que no nos hemos arrepentido, tenemos la oportunidad todavía de volvernos a Dios. Y Dios nos va a recibir y va a darnos una nueva oportunidad y una nueva vida. Pero tenemos que alejarnos del pecado. Ahora, es necesario que nuestro corazón sienta tristeza por el pecado. A veces solamente son palabras de arrepentimiento y decimos, me arrepiento de mis pecados y Dios perdóname y bla, se acabó. Y no sentimos esa tristeza, ese dolor por haber pecado, por haberle fallado a Dios. Algunos de los jóvenes con los que he tratado después de que han caído en fornicación y vienen a consejería y les hablamos lo que Dios desea para ellos, principalmente acerca del arrepentimiento, solamente dicen, pues sí, me arrepiento y no hay problema, pues ya nos vamos a casar. Con una sonrisa plena en su boca, dice, ¿verdaderamente se estarán arrepintiendo? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, yo creo que muchos no me dejarán mentir, se siente dolor, tristeza por haberle fallado a Dios, por haber hecho algo indebido y algo que tocó el corazón de Dios y trajo dolor al corazón de Dios. Tenemos que confesar también nuestros pecados y hacer una restitución apropiada y necesaria. Muchas veces en otras predicaciones hemos hablado de que cuando tú causas un daño, no solamente es necesario ir y decir perdóname y hacer como si nada hubiera pasado y que ya todas las cosas sigan igual y que no haya nada que hacer más que decir perdóname. Nosotros hemos puesto algunos ejemplos. Yo les decía a veces, cuando tú vas manejando tu automóvil y le das un golpe al que va adelante, ¿verdad? Y los dos se bajan. Tú no es suficiente con que llegues con la persona y le digas, híjoles, le di un golpazo a tu carro, pues perdóname, ¿no? Y la otra persona va a decir, bueno, sí, está duro el golpe, pero bueno, ya me pediste perdón, pues ya cada quien se vaya y no pasó nada. No. Tenemos que reparar el daño. Tenemos que reparar el daño. El dueño del otro automóvil te va a decir, bueno, pues te perdono, a lo mejor te distrajiste, pero ¿sabes qué? Tienes que repararme mi carro.
Y una forma, hermanos, de que nosotros podemos reparar el daño que hemos hecho, no solamente en el corazón de Dios, sino a las personas, es dando frutos dignos de arrepentimiento. Tratar de reparar el daño que hemos causado. A veces es imposible reparar un gran daño, pero tenemos toda la intención de hacerlo. Y nos comportamos de una manera diferente, demostrando que realmente hubo un arrepentimiento en nuestro corazón y que ya no vamos a volver a hacer lo mismo y que vamos a tratar de reparar el daño ocasionado. Joel 2, 12 y 13 habla lo siguiente, dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Eso, hermanos, de lo que habla esta palabra es expresar un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, pues, entonces también involucra volver a Dios en obediencia. Fui desobediente, ahora voy a tratar de reponer lo que dañé y voy a ser obediente a la voluntad de Dios. Dice Ezequiel 18, 21 y 23, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Por eso el arrepentimiento debe ser demostrado con acciones, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26, 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es necesario que tengamos un arrepentimiento verdadero. De otra manera, Dios no nos va a perdonar. Dios no podrá acercarse. Nosotros mismos no podremos estar en comunión con Dios. Y lo que es peor, en el fin de los tiempos, el Señor no nos recibirá en su morada. Dice Mateo 3:12 que Él tiene su aventador, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. No queremos eso. No queremos quemarnos en el infierno. Queremos ir con Dios al cielo, pero necesitamos hacer algo. Y algo verdadero y genuino. Porque el arrepentimiento debe ser sincero. Dice Salmo 78, versículos 34 y 37. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ahora, si tú, hermano, hermana, amigo, te has arrepentido verdaderamente, entonces gózate en tu vida y no dejes que el diablo te trate de hacer vivir solamente como un religioso. Porque los religiosos solamente se arrepienten de boca, mas no de corazón.
Concluimos entonces que para recibir el perdón de Dios necesitamos hacer algo. Y la palabra de Dios nos señala que tenemos que arrepentirnos. La misma palabra nos dice ahí en Santiago 1, 22 al 24, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. El apóstol Santiago identifica en este texto lo que es nuestro eterno problema. ¿Sabe cuál es nuestro eterno problema? Que somos oidores olvidadizos. Somos oidores olvidadizos. Escuchamos la palabra como ahorita. Entendemos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Quizás llegue a nuestra mente esa palabra, pero tiene que bajar a nuestro corazón, porque cuando baja al corazón, entonces se convierte en una acción. Pero muchos de nosotros solamente somos oidores. Ah, sí, ya sé que tengo que arrepentirme y sí, lo voy a hacer. Y se acabó. Ahí se queda solamente en una intención y no en una acción. Ahorita que termine la predicación, todos van a decir, sí, pues es necesario arrepentirse, pero bueno, sí, tengo que confesar mis pecados delante de Dios, y pues Dios yo sé que me va a perdonar, pero no lo van a hacer. Y el deseo del corazón de Dios es que tú te arrepientas, que tú seas salvo y que tú estés viviendo con Él por la eternidad. Por eso tanta insistencia. Bueno, que ahora ya no se insiste tanto acerca del arrepentimiento, pero Dios no quita el dedo del renglón. Dios quiere seguir insistiendo porque esa es la solución a todo el problema del pecado y la maldad. Imagínense qué sería de nuestra vida si tan solo hiciéramos lo que Dios dice en un 10%. Si cumpliéramos la palabra y sus mandamientos en un 10%, quizás pudiéramos hacer grandes cosas. Quizás haríamos muchas cosas buenas, recibiríamos muchas bendiciones y seríamos usados por Dios. Si tan solo mostramos esos frutos de arrepentimiento. Desafortunadamente, nuestra tendencia es siempre hacia el olvido. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos exhorta a que seamos gente que practica su palabra. El que solamente es oidor, dice Santiago, es una persona que se engaña a sí mismo. ¿Y en qué consiste este engaño? En que solo tenemos intenciones y nunca pasamos a las decisiones. Muchas veces el creyente escucha y reconoce en la palabra las indicaciones necesarias para la situación personal que esté enfrentando. Aún muchas veces puede experimentar regocijo en su espíritu porque Dios le ha hablado con mucha claridad. Y a veces expresamos cuánto necesitaba yo oír esa palabra. Lo decimos muchas veces, pero al poco tiempo todo esto ha quedado en la nada, porque no se actuó después de haber escuchado. Con una admirable sencillez, entonces Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo, porque te permite ver en detalle las partes de tu cuerpo con una claridad mayor. Algo que con nuestros ojos naturales a lo mejor no alcanzamos a ver. Porque el espejo nos da acceso a lo que está escondido a la vista, de la manera que, por ejemplo, tú no puedes a veces ver lo que hay en tu codo. Por más que seas flexible, a lo mejor no puedes mirar lo que hay ahí. Tampoco puedes ver lo que hay en tu cuello, en tu barbilla.
Necesitas algo que te dé el reflejo, ese reflejo fiel de lo que hay ahí, que te ayude con la imagen que tienes para darte cuenta de los cambios que necesitas realizar. La palabra de Dios cumple esta función en nuestra vida, porque nos permite ver las cosas que no podemos ver por nosotros mismos, cosas que deben ser vistas en el Espíritu. Estas son las cosas sobre las cuales tú y yo debemos de actuar. Porque mira, no vamos generalmente delante de un espejo, o no traemos un espejo a nosotros si no vamos a hacer nada al respecto. Cuando a veces nos miramos en el espejo y vemos, ay, tengo un granito aquí o tengo una mancha por acá, ¿verdad? Pues lo que hacemos normalmente es, bueno, busco algo para que este granito desaparezca, para cubrir esta mancha. Hacemos algo. Cuando nos acercamos a un espejo, a lo mejor tenemos el pelo desenredado y bueno, nos lo acomodamos, ¿no? Para estar presentables. Pero hacemos algo. Normalmente hacemos algo. No nada más pasamos, ay, qué feo estoy, tengo aquí un montón de... no importa. Generalmente tenemos que hacer algo. De la misma manera, Dios nos está llamando a que no perdamos el tiempo con la palabra si no tenemos la intención de hacer algo al respecto. La palabra cumple una función en nuestras vidas. Está en nosotros aprovecharla, así como está en nosotros hacer algo, arrepentirnos. Es nuestra decisión para salvación. Es nuestra decisión. ¿Quieres ser salvo, hermano? ¿Quieres ser salvo, amigo? Arrepiéntete de tus pecados. Haz algo para tu propio bien, para tu propio beneficio y para tu propia bendición. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos ponga frente al espejo de su palabra. Pero que no solamente nos veamos en ese espejo y digamos, sí estoy mal en esto, estoy mal en aquello, tengo que arreglar esta cosa, tengo que solucionar lo demás, sino que hagamos algo. Arrepintámonos. Podemos mirar ahí en el espejo de la palabra en qué estamos fallando delante de Dios. Pero hagamos algo por arreglarlo. Dios nos va a perdonar. Para eso murió Jesús en la cruz. Para eso sufrió tanto Jesús al ir a la cruz. Para que tú y yo el día de hoy tengamos la oportunidad de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos y de recibir la gracia de la salvación. Porque el deseo del corazón de Dios, te repito, es que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de ¿qué? De su verdad que está en la palabra y que sea el espejo para que podamos arreglar toda situación en nuestra vida. Y de esa manera, acercarnos a Dios, tener comunión con Dios y en un futuro permanecer con Dios para siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias primeramente por la vida que nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por hacernos entender, Dios, la necesidad del arrepentimiento en nuestras vidas. Señor, a veces somos oidores olvidadizos, o generalmente lo somos. Ese es nuestro gran problema. Pero Dios, yo te pido que esta palabra y tu mensaje y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas quede completamente grabado en nosotros, de tal manera que nunca nos olvidemos de arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. No queremos ser perfectos porque nadie es perfecto, solamente tú. Pero queremos agradar tu corazón. Queremos ser obedientes a tu palabra. Pero sobre todas las cosas, queremos salvar nuestra alma de ir al infierno. Porque queremos estar contigo por toda la eternidad. Padre, que tu Espíritu Santo ponga convicción de pecado en nuestros corazones, pero también de arrepentimiento. Que nos convenza de que es necesario
que confesemos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios y nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho. Todos los días pecamos. Así es que es necesario que todos los días nos arrepintamos. Y hoy, amado Señor, queremos pedirte perdón. Perdónanos, Dios, porque te hemos fallado. Perdónanos porque hemos cometido errores. Nos hemos equivocado. Hemos hablado de más. Hemos pensado cosas y visto cosas, oído cosas que no agradan tu voluntad, Dios. Pero en esta mañana, Señor, con un verdadero arrepentimiento, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. Acércate a nosotros, Señor, límpianos, lávanos con tu sangre preciosa y danos la oportunidad de dar frutos dignos de ese arrepentimiento que hoy estamos confesando. Que cambiemos de dirección, Señor. Dejemos de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno delante de ti. Y que de ahora en adelante ese sea nuestro camino, esa sea nuestra meta, ese sea nuestro objetivo en la vida. Obedecerte, amarte y agradar tu corazón con frutos dignos de ti. Te lo pedimos, Señor, esta mañana en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Arrepiéntase, hermano. Vamos a agradar a Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Buen día.